Bien, ahí está el texto de esta PD y es el caso de una emisión de bonos de Saga Falabella, ¿no? Dice así el texto, ¿no? El grupo retail chileno Falabella anunció en el 2014 su plan de crecimiento orgánico para el periodo 2014-2017, el cual contemplaba una inversión cercana a los 4.100 millones de dólares, con el objetivo de incrementar su cobertura regional, así como fortalecer su operación logística y plataforma tecnológica para enfrentar la creciente demanda de transacciones online. El plan contempla la mayor parte de su inversión en la apertura de 157 nuevas tiendas y 15 centros comerciales en los 5 países donde opera: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. En línea con el plan de crecimiento del holding Saga Falabella, tienen planeado abrir en el 2014 4 locales y 4 más en el 2015, con énfasis en provincias y zonas periféricas de Lima, con el objetivo de captar una mayor cuota de mercado y mantener su crecimiento estimado de ventas, ¿no? En Junta General de Accionistas del 31 de marzo de 2014 se aprobó la emisión mediante oferta pública del cuarto programa de bonos corporativos, hasta por un monto máximo de 50 millones de dólares destinados a financiar la apertura de nuevas tiendas, así como la recomposición de su deuda, ¿no? La primera emisión del programa sería por un monto de 20 millones de dólares, tendría un plazo de 5 años con pagos semestrales y amortizaciones parciales del 20%, a partir del sexto cupón. En opinión de los analistas financieros, y tomando como referencia la clasificación de las emisiones vigentes de la empresa, los bonos podrían estar en un AA, y se estima la tasa de emisión podría ubicarse en 6% TNA, ¿no? Y después dice: la gerencia financiera ha identificado las siguientes tarifas a aplicarse al programa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura? La figura es una empresa que tiene un plan estratégico para crecer, ¿verdad? Y que ese plan estratégico lo va a financiar con emisión de bonos, ¿no? Y esos bonos van a servir para reducir deuda y para también, digamos, ampliar los puntos de venta, ¿verdad? Y el tercer párrafo es, ya empieza a detallar la estructura del bono, ¿de acuerdo? Cómo va a ser, cómo son los pagos, cómo son las amortizaciones, a partir de cuándo se dan las amortizaciones, y según la clasificación que se le está otorgando a este security, ¿verdad? A este valor, se estima que la tasa cupón podría estar dada en 6% tasa nominal anual, ¿no? Aquí ya no vamos a ver lo que ya nos están dando de frente la tasa cupón. No es como en el caso de la semana pasada, en el que teníamos que calcular primero la tasa cupón teórica, ¿verdad? En función a la curva de riesgo que teníamos, a la curva cupón cero de ese bono corporativo. Y luego, teniendo como dato ese cálculo, tanto inversionistas como emisor iban digamos, a la subasta holandesa para ver cómo se presentaban ahí los resultados, ¿no? Si estaban demasiado alejados o no de ese cálculo previo que se había hecho, ¿no? Entonces aquí no, aquí ya tenemos de frente, nos dicen la tasa cupón es 6%, y bueno, todo lo demás, como ven, son los costos anexos que vienen con una emisión de deuda, ¿no? Costo de estructuración, inscripción, colocación, post-emisión. Algunos de estos costos son antes de, ¿verdad?, la emisión, y otros son periódicos después de la emisión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo simplemente en cuenta, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, post-emisión: inscripción en la Bolsa de Valores de Lima, inscripción en Cavalli,
y después, digamos, los costos periódicos, ¿no? Revisión, comisión obligacionista, mantenimiento, Bolsa de Valores de Lima, mantenimiento y Cagali, ¿no? En realidad, antes de estos costos periódicos, todo lo anterior, estructuración, inscripción, colocación, claro, esto dice post-emisión, porque eso hay que, una vez que, digamos, se ha llegado a un acuerdo, ¿verdad? Digamos, entre emisor y inversionistas, hay que hacer la inscripción en estas instituciones, pero eso todo, digamos, es como si estuviésemos en el momento, en un momento previo, ¿verdad? Ya los costos periódicos, eso sí, ya se dan a medida que en este caso el bono, va desarrollando su vida, ¿no? ¿Qué más? Después dice, la gerencia financiera de Saga Falabella se encuentra evaluando la posibilidad de mejorar la estructura de la emisión a través de la emisión de bonos titulizados. Ya. Entonces, ahora, al bono ya estructurado, de la manera previa, como lo hemos visto, le sale una alternativa, que es un bono titulizado, que es un bono que tiene de alguna manera una garantía en el pago superior a la anterior, ¿no? Y eso viene indicado a continuación, ¿no? Se encuentra evaluando la posibilidad de mejorar la estructura de la emisión a través de la emisión de bonos titulizados. Mediante este programa, los compromisos de pago de los bonos serían respaldados mediante la titulización de las cuentas por cobrar del originador, ¿no? Que es Saga Falabella. De esta manera, los flujos futuros hasta el 2019 provenientes de las compras que los clientes realicen de las tiendas Saga Falabella con tarjeta de crédito, CMR y o débito Visa, emitidas por el Banco Falabella, serán destinadas a un patrimonio fideicometido, del cual se generarán los recursos para pagar los cupones y nominal, o sea, y el principal, ¿verdad?, a los poseedores de los bonos. Este tipo de titulización es conocida en el mercado como Credit Card Asset Backed Securities, ¿no? O sea, valores respaldados con tarjeta de crédito, en el sentido que todas las transacciones que se hagan con tarjeta de crédito van a ser, digamos, algo así como retiradas de la propiedad de Saga Falabella para constituir un patrimonio fideicometido independiente que se gestiona por una entidad tercera, y con esa gestión del cobro, va a ser, se van a ir generando los dineros para pagar, digamos, los flujos de caja que genera este valor, ¿no? Entonces, este es un bono alternativo por su estructura al primero, que, digamos, está respaldado por esta titulización de cuentas por cobrar, ¿no? El anterior es simplemente la empresa que se hace cargo y responsable de los pagos, ¿no? Acá hay, si ustedes quieren, hay un medio de pago mucho más concreto, que son las cuentas por cobrar, las transacciones hechas eh, y dice tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esta estructuración alternativa generaría mayor confianza en los inversionistas y, por ende, digamos, el costo de la emisión debería ser inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que dice a continuación, ¿no? De realizarse el programa de titulización, mejoraría considerablemente la calidad crediticia de los valores a emitirse, al encontrarse respaldados por un patrimonio autónomo con activos altamente líquidos, lo cual se refleja en una reducción de hasta 100 puntos básicos, o sea, 1% menos, ¿de acuerdo? Entonces, el anterior, la tasa es 6%, entonces este debería tener una tasa de cupón de 5%, ¿de acuerdo? Por otro lado, esta decisión modificará la estructura de costos de la emisión,
ya no siendo precisa la participación del representante obligacionista. Claro, lo que dice, ¿dónde están esos? Aquí hay en los costos periódicos, ¿verdad? Aquí dice comisión representante obligacionistas. Con esta estructura, digamos, eh, eh, una estructura que trata de ser una suerte de competencia para la primera, ya no se necesita esta comisión no se necesita pagar una comisión al representante de obligacionistas. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Ya? Y después, ¿qué más? Eh, más tendría, dice, que agregarse los costos asociados al fideicomiso, ¿no? Bueno, pues es una por otra, ¿no? Ya no necesito pagar al representante, pero tengo que incluir estos costos del fideicomiso, ¿no? Que son 0,01% mensual del saldo de la emisión, ¿no? El cual incluye los honorarios del servidor y los del fiduciario, ¿no? Estos son conceptos que tienen que ver con titulización de bonos, ¿no? Entonces, la idea es clara. Tengo un se van a emitir bonos para poder financiar el crecimiento de una empresa. Esos bonos tienen originalmente una estructura y como alternativa a esa estructura se presenta un bono mejorado por la garantía que presenta. Y ese bono, en concreto, implica una reducción en la tasa cupón a pagar de 100 puntos básicos, o sea, de 1%. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente y con los costos adicionales correspondientes, lo que nos piden es calcular el cronograma de pago de los bonos y cálculo de la rentabilidad al vencimiento ofrecido a los inversionistas, ¿verdad? Calcular los costos de la emisión para cada etapa del proceso, calcular la tasa del costo efectivo anual de la emisión para ambas alternativas y en base a ello concluir cuál es la más conveniente. Y lo que nosotros, en verdad, lo nuevo de esto va a ser la parte E, calcular la duración para cada opción. En un escenario de incremento de la tasa del mercado en 50 puntos básicos, ¿cuál debería de las dos opciones ser más sensible en su cotización, ¿no? Entonces, las tres primeras preguntas eh, se resuelven con el trabajo que hemos hecho en la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de una vez a la hoja de cálculo. ¿Alguna pregunta tienen sobre el entendimiento del texto? Preguntas, chicos. Está claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora comparto con ustedes la, la hoja de cálculo. ¿No? Entonces, bueno, es una alternativa mía, porque a veces no me gusta mucho el formato que tienen algunos solucionarios. Pero bueno, en resumidas cuentas es lo mismo, la data es la misma, solo la forma de presentación, ¿no? Entonces, aquí están los datos genéricos de la primera, de la estructura original, ¿de acuerdo? Son 20 millones de dólares que se van a emitir, ¿verdad? Un plazo de 5 años, una tasa de cupón de 6%, el valor nominal es 1.000, y el número de bonos es 20.000, ¿no? Ustedes saben que nosotros podemos hacer el análisis digamos, que tenemos que hacer, digamos, los resultados deben ser idénticos si yo analizo el monto total de la emisión o los 20.000 bonos, ¿no es cierto? O analizo un solo bono, ¿de acuerdo? Y lo que siempre hacemos es analizar un solo bono, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí ya le ponen, sí, pues, ya, eh, esta es la estructura, sí, que les presenta el solucionario, ¿no? Entonces, a ver, aquí están los costos, primero aquí ponen los costos asociados, ¿verdad?
y después ponen el cuadro de amortización. Debería ser, bueno, vamos a usar lo mío, ¿ya? Ya, ahí está. Entonces, estos son los datos de la emisión. El monto de la emisión, ¿verdad? Nuevamente, valor nominal, bonos emitidos, plazo, pagos, amortización, tasa cupón. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el tercero o cuarto párrafo de este texto, creo. Y después vienen los costos de emisión, ¿verdad? Estructuración, inscripción, colocación, post-emisión y costos periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es, pues, armar nuestro cuadro de amortización de la deuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿no? Este es el bono corporativo, ¿verdad? ¿Se ve bien, por favor? ¿O necesitan una ampliación de la visión? ¿Está bien? Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, correcto. Entonces, son 5 años y son semestrales, ¿verdad? Son pagos semestrales, entonces semestrales vencidos. Acuérdense, solo si no se les dice nada, ustedes deben sobreentender que, digamos, los pagos son vencidos. Solo cuando es adelantado, allí sí se indica específicamente ese término, adelantado. ¿Ya? Entonces, todos estos son pagos vencidos, ¿verdad? Son 5 años, son 10 semestres. Y el caso decía que a partir ¿cómo se llama? Eh, déjenme ver qué es lo que dice nuevamente acá. Tendrán un plazo de 5 años con pagos semestrales y amortizaciones parciales del 20% a partir del sexto cupón. Ya, muy bien. Entonces, aquí están las amortizaciones parciales, ¿no es cierto? Al vencimiento del sexto cupón, o sea, al vencimiento del tercer año, empiezan a pagarse se empieza a amortizar la deuda, ¿no? 200, 200, 200, y bueno, si ustedes se dan cuenta, estos cupones, a ver, espérense un ratito, esta máquina. Ya. N25 por E11. ¿Qué cosa es N25? N25 por E11 es la tasa nominal semestral. Ustedes saben que en mercado de capitales se trabaja con tasas nominales, ¿verdad? Los rendimientos del inversionista, esos sí son efectivos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo acá una tasa nominal de partida, una tasa anual de 6%, la tasa semestral va a ser simplemente 6 entre 2. Esa va a ser la tasa semestral, ¿de acuerdo? Entonces con esa tasa tenemos que trabajar los intereses, ¿verdad? Que se van pagando sobre el saldo de la deuda. Hasta el sexto semestre, el saldo de la deuda es el valor nominal, porque no se ha amortizado nada. Recién a partir del séptimo semestre, la deuda empieza a bajar y sobre ese saldo decreciente se van calculando los cupones, ¿de acuerdo? Los cupones en función de la tasa cupón, ¿de acuerdo? Y nada, ¿no? Está el pago, está el saldo final, y después simplemente vienen acá todo el tema de los costos de emisión, ¿no? Los costos de emisión, como yo les decía, los costos de estructuración se dan en el momento cero y después ya viene todo lo que son los costos periódicos, ¿ya? Es simplemente leer bien lo que dice el caso, poner atención y saber si es adelantado o vencido, nada más, ¿ya? Recuerden ustedes que los costos, todos los costos están, digamos, asociados a la emisión completa.
Por tanto, si nosotros estamos evaluando un bono, estos costos asociados, ustedes tienen que dividirlos entre la cantidad de bonos que se van a emitir para que, digamos, sea la proporción correspondiente, ¿no? A un solo bono. Digamos, me refiero a los costos anexos, ¿verdad? Entonces, con eso claro, y con, digamos, la información de si un costo es adelantado o vencido, tranquilamente ustedes pueden llegar digamos, a completar su flujo de caja y poder hallar el costo efectivo correspondiente, ¿no? En este caso, el costo es, bueno, y para eso usted simplemente hallan la TIR, ¿verdad? La TIR, ahí está, ahí está la TIR, ¿verdad? Que evalúa todo este flujo de información, estos flujos de pago de entrada y de salida, y al final esta TIR, que es evidentemente una TIR semestral, en tanto que los flujos son semestrales, se anualizan, ¿verdad? Con la tasa efectiva, ¿verdad? Que tienen ahí en la fórmula, ¿verdad? Se está elevando al cuadrado y tiene 6,47. Vamos a ver qué dice, qué es lo que tienen ustedes en la tasa, perdón, en el solucionario oficial. El solucionario oficial tienen ustedes, ahí está, 6,47, ¿verdad? 6,47, y eso es 3,18. Y yo tengo justo 6,47, ¿verdad? 3,18, 6,47, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo saben ustedes. De la clase anterior, ¿no? Ahora, allí hay un tema, hay un punto que sí, que estando, digamos, trabajando la información que hemos desarrollado en la clase pasada, ese es un punto que no se vio. Y es, voy al texto, ¿verdad? Un ratito voy a salir de acá y voy al texto. Compartir. Aquí está. ¿Eh? Entonces, ¿a qué cosa me refiero? Ya. Dice acá, el punto A, dice, cronograma de pago de los bonos y cálculo de la rentabilidad al vencimiento ofrecido a los inversionistas. Ya. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo llego a calcular la rentabilidad del inversionista? ¿Quién me dice eso? A ver, ¿quién de ustedes me dice eso? A ver, Antonella, ¿estás por ahí? Antonella. Antonella. Bueno. A ver, Mireya, ¿estás ahí? Sí, sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí. calcularías tú la rentabilidad del inversionista? ¿Con qué datos? A ver, ya, eso es lo que nos preguntan en la primera parte. Voy a salir de acá y voy a poner la hoja de cálculo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la información relevante para calcular la rentabilidad de un inversionista? Mm, De toda esa información que tienes ahí, ¿qué cosa cogerías tú? Porque bueno, acuérdate, sería la TCA, ¿no? la TCA dices tú. Ese sería o sea, tú dices que ese es digamos, para el emisor es el costo y para el inversionista es la rentabilidad. Sí, me parece que sí. Ya, alguien que
digamos, tenga una opinión distinta a la de Mireia? A ver, a ver, Álvaro Carrasco, ¿estás ahí? Sí, profe, pero creo que estoy de acuerdo con lo que dijo. Ya. A ver, Andrea Catacora. Andrea, ¿estás también de acuerdo con lo que dice tus compañeros? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Era respecto para ¿Cómo calcularla. calculas? Sí, ¿cómo, la primera pregunta, digamos, inquiere, ¿verdad?, por la rentabilidad del inversionista. Entonces, simplemente, ¿cómo calcularías la rentabilidad del inversionista? Tus compañeros dicen que la TCA es tanto el costo para para el emisor como la rentabilidad para el inversionista. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Mm, eh, Sí, el no, costo. no saben, no opinan. No, yo creo que sería diferente. Diferente, ¿cómo diferente? Mm, mm, o sea, la del... Si es diferente, ¿de dónde tomarías la información? am, Porque aquí, o sea, aquí es claro, ¿no? Este 6,47 anual sale de esta es lo del información. costo. Así es. Ujú. Entonces, O sea, no estoy del todo segura, pero no sé si es igual. bueno, pero por eso, si tú dices que lo calcularías de una forma distinta, la pregunta es, ¿qué datos tomarías para calcularlo de una forma distinta? ¿O Mm, es que simplemente tienes el pálpito, pero no sabes muy bien cómo debería ser? eh, n- no hay algunos, no sé, eh, costos en los que incurre eh, el, como que en la emisión de los bonos que el inversionista no hace. Bueno, aquí no nos indican nada de eso, ¿no? O sea, se supone que los costos todos son de cargo del emisor, ¿no? Claro que en la práctica, cuando alguien, digamos, invierte, ¿no es cierto? Por Contrata a un supuesto que agente, tiene algunos costos, digamos, a un agente, así es, pero un aquí, agente que lo asesore. así es, pero aquí, digamos que este es un caso teórico y mientras no te digan eso, no te mencionen esos costos, simplemente no existen, ¿no? Claro que como dices, como bien dices tú, en la vida real es distinto, ¿no? Pero haz de cuenta acá que el emisor, por lo menos no se conoce costo adicional, ¿no? Solo tiene que pagar el precio nada más del bono para adquirirlo. Entonces, ¿qué dirías tú? Mm, no sé, qué sería... y- no sé, mi intuición me dice que no es lo mismo, pero no estoy segura. Ah, ok, ok. A ver, ok, hay, creo que fueron 3 chicos que decían que la rentabilidad del inversionista, es igual al costo del emisor, ¿verdad? Una compañera, ustedes dicen no piensa que no es así, pero no sabe cómo calcularlo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes que quiera emitir alguna opinión? Nada, ya. A ver, Valeria, ¿estás ahí? Valeria Villacorta, o Teresa Villacorta, no sé cómo prefieres que te llame, Teresa o Valeria.
Sí, profe, dígame. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿con qué alternativa te quedas? ¿La rentabilidad es igual al costo del emisor? Yo diría que no. Creo que no. Ya, dices que no, pero ¿cómo lo haces? No solamente debería tomar en cuenta el FC de la inversión, El FC, ya me estás de hablando la en in- clave. ¿Dónde está ese FC? el flujo de caja de inversión en el primero. Ya, yo O estoy sea, acá, acá el flujo este de acá, caja que es en... Ajá, este acá. sí. Ya, ya. Ok, Valeria dice eso. ¿Alguien más quiere opinar algo? Bueno, yo no sé, No, eso fue Andrea, eso fue Andrea. eso fui yo. ¿Quién Eso fue? fui yo, Andrea. Fuiste. Andrea. Ya. Ya, No ok. sé, es que, no sé, supongo que el inversionista no tiene que cargar con los otros costos de emisión Pues claro, y pues eso. de eso, por supuesto. O sea, Eh, y, si a eh, ustedes le dicen, a ver, Eso era lo ¿qué, que me decía mi intuición ya. Sí, a qué eso va es a lo que me pagar, qué refería. va a pagar el inversionista? Claro, El a eso era lo que inversionista, me refería con que no debería pagar los costos que estaba asumiendo el emisor. Pero no sabía, no encontraba los datos, pero sí, debería ser con el flujo de caja de la inversión nomás. por supuesto. Bueno, yo no te dije otra cosa, ¿no? Yo te dije, Sí, no, pero no me supe explicar ya, ok, la parte de los efectivamente, costos. como dice Andrea, es esto, ¿no? Es esto de acá. El inversionista va a pagar 1.000 por recibir ¿qué cosa? Por recibir esto de acá, ¿de acuerdo? No se sabe si tiene algún costo extra, no lo dice el caso. Entonces, el inversionista paga 1.000 y recibe todo esto. Entonces, esta es la rentabilidad del inversionista, pues, ¿de acuerdo? O sea, aquí sacamos una TIR, ¿verdad? Pues, ahí está la TIR, ¿no es cierto? Y como la TIR nos da un rendimiento compuesto, ¿verdad? Entonces, este 3% es un 3% efectivo. Consecuentemente, como todo lo tenemos que expresar anualmente, para hallar la TEA, simplemente elevamos al cuadrado y ya tenemos 6.09. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los datos para calcular la rentabilidad del inversionista. Esta otra columna acá ya interviene pues los costos del emisor, que son todos estos de acá. Esto es de cargo de quien emite. Entonces, en esto no tiene nada que ver digamos, el, el- el- el emisor, perdón, el inversionista. Y ojo, aquí dice TCA, o sea, costo efectivo anual, tasa de costo efectivo anual. Acá, esto de acá, que dice TEA, en realidad esto es TREA, TREA, tasa de rendimiento efectivo anual, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Aquí me faltó poner eso. Tasa, vamos a poner acá, tasa de rendimiento. Ahí está. Tasa de rendimiento efectivo anual. ¿Ok? Esto es rendimiento, esto acá es costo. Entonces, no puede ser, pues, esto acá no puede ser el rendimiento ¿cómo se llama? Del inversionista. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ok? Entonces, y lo mismo, este mismo ejercicio, ahora lo tenemos que hacer para la alternativa a este bono, que es el bono titulizado, ¿no? Cuyos datos los tenemos por acá, ¿ya? Estos son los datos de la emisión del bono titulizado, ¿verdad? Y acá, lo único que nos pone, es un intercambio de costos, ¿no? En el bono titulizado van a ver estos costos del fideicomiso
Y se suprime este costo de acá, que es este de acá, que es el de representante obligacionista, ¿no? Uno por otro, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente tenemos que hacer nuestro cuadrito idéntico al anterior. Primero el repago de la deuda para el bono titulizado, ¿de acuerdo? Y después todos los costos de la emisión de ese bono titulizado, que son estos de acá. Y llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, después de hacer bien nuestro trabajo en el flujo, llegamos a la conclusión de que este bono tiene una TCA de 5.5 versus un 6.47, ¿no? Básicamente ahí la gran diferencia es la tasa cupón distinta, ¿no? En el primero es 6% y en este es, por efecto de la garantía, es 5%, ¿de acuerdo? Entonces, 5% lo divido entre 2, esa es la tasa cupón para cada semestre, ¿ok? Y, y nada, ¿no? Simplemente, bueno, acá un poco también concluir lo mismo, ¿no? O sea, digamos, acá es una cuestión matemática, ¿verdad? Si la tasa cupón es 3%, la tasa cupón es, perdón, semestral es 3%, aquí me va a salir una TIR necesariamente semestral igual a 3%. No puede ser un caso distinto, ¿no? Claro que a la hora de anualizar, como la TIR lo reitero, ¿no? Lo que me da es un interés compuesto, ¿verdad? Entonces simplemente aquí tengo que anualizar hallando la tasa equivalente, ¿no? No puedo multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Igual acá, es 2.5, ¿por qué? Porque viene una tasa cupón de 2.5, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, y al anualizar, nuevamente tengo que utilizar el mecanismo de hallar la tasa, digamos, digamos, voy a poner acá mejor, ¿no? Igual que en el otro, esto es TREA, el rendimiento efectivo, ¿verdad? Ahí está, TREA, ¿ok? Entonces ya tenemos los rendimientos, tanto para el bono original y para el bono alternativo, ¿no? Los rendimientos para el inversionista, ¿no? Y acá están los costos efectivos para el emisor, ¿no? Entonces, 6.47 para el primero y 5.50 para el segundo, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nos piden hacer. Voy a poner nuevamente el texto. Esto es lo que nos piden hacer, fíjense, cronograma de pago de los bonos y cálculo de la rentabilidad del vencimiento ofrecido a los inversionistas. Ya lo vimos. Calcular los costos de la emisión, ya lo hemos hecho, ya hemos visto ese cuadrito, ¿no es cierto? Calcular la tasa del costo efectivo anual de la emisión para ambas alternativas y en base a ello concluir cuál es la más conveniente. Ya hemos convenido, ¿verdad?, que la más conveniente es la propuesta del bono alternativo, no el bono titulizado, porque tiene un costo menor. ¿De acuerdo? Y lo último, que es lo que es, como les decía al inicio, es lo único novedoso de esta práctica, y es el tema de la duración, ¿no? Digamos, el concepto que creo que ya lo han visto un poco con el profesor en la clase de esta semana, ¿verdad? Entonces, vamos a chequear eso, ¿no? Y, y ahí ya concluimos la historia de esta práctica, ¿no? A ver, déjenme salir de acá y vamos a... ya. Ok,
Antes de pasar a ver el tema de duración o duration, como quieran ustedes, ¿alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos visto? Algo que no les quede claro, como para poder terminar el asunto y ya pasar a lo último. Todo bien, profesor. Ok, muy bien. Entonces, duración, ¿no es cierto? Duración. ¿Qué cosa es la duración? ¿No? En realidad es un concepto, es un indicador, digamos, creado por un tipo apellidado Macaulay, ¿no es cierto? Que es, digamos, en resumen es lo que tenemos acá, ¿no? Esta es la duración Macaulay que me parece es la que se ha visto en... a ver, antes de desmenuzar este cuadrito que les he preparado a ustedes, vamos a entrar un ratito, voy a entrar acá al PPT que tienen ustedes en Paideia para ver lo que el profesor ha hecho ahí. Supongo que debe haber revisado alguna de esas cosas y repasar un poco, ¿no? Ahí está la duración, ¿no? Entonces, ¿qué dice de la duración, no? Es una medida de riesgo de mercado de un instrumento financiero. Se expresa en unidades de tiempo. ¿Qué significa eso de que es una medida de riesgo de mercado? ¿Quién de ustedes me puede decir eso? ¿Quién de ustedes me puede explicar ese concepto o esa expresión? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué significa riesgo de mercado? A ver, Claudia González. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo entiendes tú esta expresión? Es una medida de riesgo de mercado de un instrumento financiero. ¿Qué significa para ti esa expresión? ¿O qué idea tienes al respecto? Yo entiendo que a mayor riesgo, perdón, a mayor tiempo, pues mayor riesgo y por ende habría una tasa más alta, algo así. Ya, ok. A ver, ¿quién, Darina Revilla? ¿Estás ahí, Darina? Darina Revilla. Y entiendo como que es el riesgo que tiene, o sea, el tipo de instrumento que nosotros queramos colocar en el mercado. Pero, correcto, pero ¿qué significa riesgo para ti? ¿Qué O significa sea, la riesgo? volatilidad o variabilidad. Correcto, volatilidad, variabilidad, y cuando te dicen, perfecto, riesgo sinónimo de volatilidad o variabilidad, y cuando te dicen riesgo de mercado, volatilidad, variabilidad, Del ¿de qué valor del, cosa? ¿Qué, del qué es? valor del instrumento en el mercado de capitales, supongo. En la tasa Mm, de interés. O sea, ¿Quién me está la hablando? tasa. ¿Catherine? Sí. ¿Cómo dijiste, Catherine? Volatilidad en la tasa. Así es, así es. Es una medida de riesgo de mercado. ¿Qué significa? O sea, este indicador, ante una volatilidad, ante una variabilidad en la tasa de mercado, es decir, en la expectativa de los inversionistas, ¿de acuerdo? En lo que ustedes ya, bueno, pues, los que son mis alumnos ya saben lo que es el ITM, estoy seguro que con José Lascuaga también, ante la variabilidad en el ITM, ¿no es cierto?, en la expectativa de rentabilidad, ¿cómo afecta esa variabilidad al instrumento que ustedes están analizando? ¿De acuerdo? Entonces, es una medida de riesgo de mercado de un instrumento financiero. O sea, frente a la volatilidad de las expectativas de rentabilidad de los inversionistas, ¿cómo eso afecta al valor que ustedes están analizando, ¿ya? Entonces, eso se expresa en unidades de tiempo, generalmente en años.
Ok. Después dice, depende del plazo y de la estructura de pagos del instrumento financiero. Cuanto más rápido se amortiza el principal de un instrumento, su duración tiende a reducirse. A mayor duración, mayor es el cambio en la valorización del activo financiero ante cualquier alteración de las tasas de interés del mercado. Ahí está, al último. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la duración es un indicador que nos va a mostrar la volatilidad, digamos, cómo varía el precio de un instrumento financiero ante la volatilidad en las expectativas de rentabilidad del mercado. Algunos instrumentos varían proporcionalmente más que otros, ¿de acuerdo? Y esa variación proporcionalmente mayor a la variación que experimentan otros instrumentos está indicado en la, digamos, en la magnitud de la duración. ¿De acuerdo? Un poco esa es la idea intuitiva de este concepto, ¿ya? ¿Qué más? Aquí viene, bueno, aquí está. Y dice, a ver, es una medida de riesgo. Bueno, aquí hay un ejemplo en números, ¿verdad? Que, bueno, eso lo vamos a ver. Y acá dice, la duración es un promedio ponderado de los plazos de los flujos y se expresa en unidades de tiempo. Esto después se lo voy a explicar, ¿ya? Pero lo que quiero es que quede claro para ustedes esta primera aproximación al concepto, ¿no? Que lo que nos indica la duración es cuán volátil, o sea, en qué medida cambia el precio de un activo financiero frente a los cambios en las expectativas de la rentabilidad de los inversionistas. O en otras palabras, en qué medida el precio, en qué proporción el precio de un activo financiero que se está analizando varía ante cambios en la tasa de mercado o en el yield to maturity. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? Ya, muy bien. No, todo bien. Entonces, a ver, ahora sí creo que pasamos me salgo de acá y vamos a la hoja de cálculo. Ya, muy bien. Entonces, siendo ese el entendimiento intuitivo de lo que es el concepto de duración, ¿cómo se calcula la duración? Esta es la expresión de lo que se llama la duración Macaulay, que es porque hay una duración Macaulay y una duración modificada, ¿no? No vamos a entrar en la otra, este es el primer concepto, y este es el concepto que está manejando en el curso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿ah? ¿Qué dice esta expresión matemática? Dice que esto es la sumatoria que va desde 1 a n, ¿no es cierto? ¿La sumatoria de qué? De n. ¿Qué cosa es n? N es el tiempo transcurrido hasta el pago del enésimo flujo de caja. Acuérdense que ustedes están analizando un bono, ¿no es cierto? Un bono es un instrumento financiero que paga flujos de caja periódicamente, ¿de acuerdo? Y el flujo de caja está constituido o solo por intereses o por intereses y amortización, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo multiplico n, eso quiere decir que estoy multiplicando, por ejemplo acá, cuando dice n por el valor presente del flujo de caja n, entonces estoy multiplicando, por decirles un caso, si es un bono que tiene, que se paga un bono por 2 años y que se paga semestralmente, ese bono tiene 4 flujos de caja, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer la sumatoria de esos flujos de caja, de todos los flujos de caja, y calcular la duración, entonces lo que tendría que multiplicar es el primer, el primer semestre, ¿verdad? O sea, el tiempo transcurrido hasta el
el pago del primer flujo de caja, que es un semestre, o sea, sería 1 por el valor presente del flujo de caja 1. ¿De acuerdo? O sea, ¿y qué cosa es el valor presente? El valor presente es esto de acá. El flujo de caja 1 entre 1 más el ITM elevado, en este caso a la 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el numerador está N, o sea, el primer digamos, el final del primer semestre, ¿verdad? Digamos, denominado como 1, por el valor presente del flujo de caja 1. ¿De acuerdo? Después viene más el segundo componente sería el número 2, que sería, digamos, el segundo semestre, ¿verdad? Multiplicado por el valor presente del flujo de caja del segundo semestre. ¿De acuerdo? Entonces, sería acá el flujo de caja del segundo semestre sería el flujo de caja número 2, ¿verdad? Que se paga al final del segundo semestre entre 1 más el ITM elevado a la N, en este caso a la 2, ¿no? Claro, el ITM acá, como es un semestre, ustedes saben que tendría que ser el ITM equivalente, ¿verdad? Entonces elevado a las 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Hasta el enésimo cupón multiplicado por el tiempo, digamos, el tiempo respectivo, ¿no es cierto? Entonces, en el numerador está todo eso. ¿Y como denominador está el precio? ¿Qué cosa es el precio? El precio del bono. Está acá. ¿Ya? ¿Y el precio del bono qué cosa es? Es simplemente, como ustedes se dan cuenta acá, es la sumatoria de los valores presentes de todos los flujos de caja. ¿Ok? Este es el valor presente del flujo de caja 1, el valor presente del flujo de caja 2, hasta el punto suspensivo, hasta el valor presente del flujo de caja N. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren, arriba tienen una sumatoria, sería así, N por el valor presente, perdón, vamos a suponer el flujo de caja 1. 1 por el valor presente del flujo de caja 1 sobre el precio, más 2 por el valor presente del flujo de caja 2 sobre el precio, más puntos suspensivos, más N por el valor presente del flujo de caja N sobre el precio. Y el precio, recuerden, es la sumatoria de todos los valores presentes. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, fíjense en esto. ¿Eh? Esta parte del valor presente parcial de cada flujo, si ustedes se dan cuenta, es como una especie de componente, ¿no es cierto? Un componente, uno de los componentes del precio total, ¿no es cierto? El precio total suma todos los flujos de caja traídos a valor presente. Entonces, este valor presente del flujo de caja N sobre el precio, más el valor presente del flujo de caja 2 por el precio, perdón, sobre el precio, más puntos suspensivos, el valor presente del flujo de caja N sobre el precio, si ustedes quieren, eso me da un porcentaje que sería igual, ¿a qué cosa sería igual eso? La sumatoria de esos porcentajes, ¿a qué sería igual? Recuerden, ¿eh? Cada uno de estos valores presentes de los flujos de caja es un componente del precio. ¿Ya? Entonces, el valor presente del flujo de caja 1 sobre el precio, más el valor presente del flujo de caja 2 sobre el precio, más puntos suspensivos, más el valor presente del flujo de caja N sobre el precio, eso sería igual a ¿cuánto para ustedes? Necesariamente tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Porque si arriba voy a ir sumando todos los componentes del precio, digamos, de la expresión de abajo, entonces cada uno es un porcentaje de esto de acá abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Preguntas.
Entonces, es como, vamos a poner acá, vamos a poner así, ¿ya? Yo tengo el primer flujo de caja, bueno, flujo de caja 1, perdón, vamos a ponerlo así. Flujo de caja 1, flujo de caja 2, flujo de caja 3 y flujo de caja 4, ¿ya? Flujo de caja 4, ¿ya? Entonces, si yo traigo, digamos, ustedes saben que el precio es la sumatoria del valor presente de cada uno de estos flujos. ¿De acuerdo? Entonces, el valor presente del flujo de caja 1 vamos a poner todo. Valor presente del flujo de caja 2, valor presente del flujo de caja 3 y valor presente del flujo de caja 4, ¿ya? Si yo sumo esto a la sumatoria tiene que ser igual a 1, ¿de acuerdo? La sumatoria de todos estos de acá. O si usted, no, perdón, la sumatoria tiene que ser igual, perdón, me está confundiendo. La sumatoria tiene que ser igual al precio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido BPFC1 entre el precio, ¿ya? Y hago lo mismo para todo lo demás, vamos a poner acá, vamos a cambiar 2. ¿Dónde está? 2, ¿ya? Para este acá, esto va a ser 3, y para este de acá va a ser 4. ¿De acuerdo? Ya. Perdón. Aquí me estaba confundiendo. Aquí no se me borró. 3. ¿Qué pasa acá? Ah. Creo que no había... perdón, aquí. Tres. Y aquí es 4. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Entonces, fíjense. Aquí es precio 1, que precio 1 no tiene ahí precio nada más. Precio, ya. Ok. Entonces, la sumatoria de todos estos, de los valores presentes, va a ser igual a que al precio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo BP1 entre el precio, BP2 entre el precio, BP3 entre el precio y BP4 entre el precio, todo esto tiene que ser igual a ¿qué? Necesariamente tiene que ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria de esto tiene que ser igual a 1. ¿Sí o no? Eso es aritmética nada más. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el valor presente del flujo de caja 1 entre el precio me va a dar, qué sé yo, pues un porcentaje. Me va a decir acá, por decirles, 0.25, ¿no es cierto? Vamos a centrarlo. 0.25. Vamos a acá que 0.15. 0.35, y el último, ¿cómo sería? Sería más 1 menos 0.35 menos 0.15 y menos 0.25. ¿De acuerdo? ¿Sería cuánto? 0.25. ¿Ya? Entonces, vamos a formatearlo esto como porcentaje, ¿verdad? Entonces, ustedes suman esto, hacen la sumatoria, ¿verdad? Y eso tiene que ser 1, pues. ¿De acuerdo? 100% o 1, ¿no?
Dependiendo, acá está en porcentaje, pero lo ponen en tanto por 1 es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? Chicos, Sí, profe, sí se entiende. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? Que el valor presente de cada flujo, dividido con, digamos, respecto del precio, es algo así como una especie de ponderador. ¿De qué? Ponderador de los plazos al vencimiento. ¿Ya? Los plazos al vencimiento de cada flujo. Aquí tenemos 4, digamos, vamos a suponer que son 4 semestres. Entonces tenemos 4 semestres. Entonces, lo que va a ser el valor presente de cada flujo sobre precio va a ser un ponderador de cada uno de estos, de estos plazos. Entonces, en la medida que el ponderador sea mayor que los demás, la duración se va a acercar más a ese número. ¿De acuerdo? En este caso, aquí por ejemplo tenemos 25, 25, 15. 35 es el mayor ponderador, digamos, que existe digamos, en el caso que estamos analizando. Y por tanto, la duración se va a acercar más al plazo, en este caso al plazo del tercer semestre. Va a estar por ahí rondando, o un poco más, un poco menos, pero cerca al tercer semestre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, y aquí vengo, salgo un ratito de acá para mostrarles nuevamente el PPT. ¿Ya? El PPT, ahí está. Aquí está el PPT. Miren. ¿Qué dice el PPT? Justo entré a la lámina correcta. La duración es un promedio ponderado de los plazos de los flujos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el ponderador? Justamente esa expresión de los valores presentes respecto del precio. ¿Ya? Porque sumando todo, nuevamente reitero lo indicado, ¿no? Si ustedes suman el valor presente de cada uno de los flujos comparado contra el precio, toda esa suma tiene que ser igual a 1. Entonces son porcentajes que son la ponderación de ¿qué? De los plazos de los flujos. ¿Ya? Y en el caso que estamos analizando, que habíamos puesto simplemente como a manera de ejemplo ahí tratando de explicar esa fórmula, son 4 semestres. Entonces, salgo y entro nuevamente a la hoja. ¿Ya? Entonces, aquí son 4 semestres o 4 flujos semestrales. Entonces, en la medida que el ponderador mayor es 35%, digamos, la ponderación de todos estos, de los plazos de vencimiento, se va a acercar más al tercer semestre que a los otros. ¿De acuerdo? Eso es digamos, lo que se puede sacar en conclusión del análisis estrictamente matemático de esta expresión. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió o hay algo que no esté claro? ¿Preguntas? Todo está bien, profe. ¿Todo está bien? Ya, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, dicho eso, vayamos a hacer los números, ¿no? Vamos a hacer los números. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos? Este es el bono corporativo, el bono titulizado. Ah, acá abajito está, ya. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el bono corporativo, ¿ya? El bono corporativo original, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que ese bono estaba calculado con la tasa de 6% y, por tanto,
la tasa cupón semestral sería 6 entre 2, que sería igual a 3, ¿verdad? Entonces, este es el bono, ¿no? 30, este es el flujo de caja en hasta el sexto, sí, hasta el sexto semestre, los cupones son de 30. ¿Ah? En el sexto semestre ya está el cupón más la amortización, la primera amortización, que sería 200, ¿verdad? Porque ya a partir del al final del sexto semestre hasta el último, se amortizan 200 por cada uno. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo demás ya es 224, 218, o sea, los intereses van disminuyendo en la medida que el saldo de la deuda va disminuyendo también producto de la amortización. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los flujos de caja, ¿no es cierto? Y aquí T son 10 semestres, ¿de acuerdo? Entonces, el valor presente del flujo de caja, yo tengo allí, a ver, vamos a hacer, perdón, déjenme ver acá un ratito. Y ahí está. El valor presente es el flujo de caja entre la tasa de mercado elevado al plazo del vencimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tasa aquí que estoy evaluando? Vamos a ver, aquí tengo S37. S37, la tengo por acá, creo. Sí, S37, aquí está, ¿no? Que es justamente el dato que habíamos obtenido a la hora de calcular la rentabilidad del inversionista, ¿de acuerdo? Este es el yield, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la tasa que vamos a usar, el 3%. Entonces, y lo elevamos a ¿qué? Lo elevamos a la 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya el valor presente del flujo de caja, ¿cómo se llama? El flujo de caja del primer cupón, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo acá? La multiplicación del valor del flujo de caja por el tiempo transcurrido hasta el pago del flujo de caja, que es un semestre, ¿no es cierto? Entonces, justo lo que tenemos acá, en el numerador, esto acá, ¿de acuerdo? Entonces, hago el mismo procedimiento para todos los flujos de caja, para los 10 semestres, ¿cierto? Traigo valor presente y lo multiplico por el plazo transcurrido hasta el pago de ese cupón, ¿no es cierto? Digamos, aunque no siempre se paga cupón, sino a veces también se paga amortización, ¿verdad? En todo caso, el tiempo transcurrido hasta el pago al final de ese plazo, ¿no? En este caso es 28, estos 28 lo multiplicamos por 2, y bueno, esta es la expresión final, ¿no? Y así sucesivamente hasta el periodo número 10, en el que se paga 206, y estos 206 son 200 de amortización más 6 de intereses, ¿verdad? Traído valor presente, desde el décimo semestre hasta el momento cero, me da 153.28, y ahora multiplicamos 153 por 10, ¿verdad? Y me da esto de acá. ¿Ok? Y acá lo que sumamos, hacemos la sumatoria, ¿verdad? Y después lo que vamos a hacer es dividir estos 7.206 entre 1.000. Porque 1.000 es la sumatoria justamente de todos los valores presentes. ¿De acuerdo? Ustedes podrían hacer, tranquilamente podrían, al hacer esos 7.200 entre 1.000, lo que vamos a obtener es este número de acá, 721. ¿Ya? Voy a poner acá, ahí está. ¿Se dan cuenta? 7.206 entre 1.000 es igual a 721. ¿Ah? Entonces, 721, ¿y cómo podrían llegar a 721? Podrían haber llegado también usando ese camino, o bien usando, digamos, por cada componente de esta columna, dividirlo directamente entre 1.000. O sea, 29.36 entre 1.000, más 56.56, perdón, 56.56 entre 1.000, y así sucesivamente hasta el último, más 1.532.83 entre 1.000. Y todo eso
necesariamente le va a dar este número, 7.21. ¿De acuerdo? Ahora, como estos son semestres, la duración aquí me está saliendo en unidades semestrales. Porque me sale un número, pero esto es semestres. ¿Ya? Entonces son 7.21 semestres. Y como la duración normalmente, digamos, se expresa en años, si estos son 7.21 semestres, ¿a cuántos años equivale esto? Simplemente lo que ustedes hacen es dividir esto entre 2. ¿De acuerdo? Y les da la duración anual, que es 3.6. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez, digamos, cuando ustedes calculan la duración con esta expresión, le va a salir un número, pero ese número está expresado en la unidad de tiempo que ustedes, digamos, que se adjudica, en la unidad de tiempo que se adjudica al pago de cada flujo de caja. En este caso son semestres, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que aquí, cuando se hace el cálculo de la duración, que lo primero que me da es 7.21, y uno dice, ¿7.21 qué? 7.21 semestres, porque estos son semestres. Ahora, yo quiero hallar la equivalencia de eso en años, 7.21 semestres entre 2, ¿de acuerdo? Porque en un año hay 2 semestres. Por eso que me da 3.6, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el bono ya titulizado, ¿de acuerdo? Se hace el mismo procedimiento, los flujos de caja del bono titulizado los traemos a valor presente y los multiplicamos por el plazo al vencimiento de cada flujo, ¿de acuerdo? Me da 7.33, lo dividimos entre 2 y me da 3.66, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 3.66 en uno y ligeramente superior, y el otro es 3.6, ¿cuál de los dos sería más sensible ante los cambios, ante la variabilidad del mercado? En otras palabras, ¿cuál de los dos sería más sensible ante cambios en la expectativa de rentabilidad de los inversionistas? ¿Nadie dice nada? A ver, Catherine, ¿cuál dirías tú que es, en función a la duración, cuál de los dos, digamos, es más sensible ante cambios en la tasa de interés, o mejor dicho, ante cambios en la rentabilidad de los inversionistas, o en la rentabilidad de mercado? El mayor, el que sale 7.33, Sí, por la claro, duración que tiene. pero recuerda, 7.33 semestres, pero normalmente tienes que referirte a la duración anual, ¿de acuerdo? Perdón, al anual. ¿Ya? Sí. 3.66 versus 3.60. O sea, efectivamente, este bono de acá es ligeramente superior, es ligeramente más volátil a este otro de acá, ¿de acuerdo? Y eso creo que está mostrado aquí en la... Vamos a ver el cálculo que está aquí. Ahí está, miren. 3 puntos... Claro, esta es ¿dónde está la duración? Que está 3.60, ¿no es cierto? Entonces, el caso me dice que ante una variación, creo, de 0,5%, ¿verdad? En la tasa de interés, ¿cómo reacciona uno, no? Entonces, fíjense, aquí está digamos, el cuadrito del impacto, ¿verdad? Y en el primer, en el bono original, que es menos volátil, ante una subida
de 0,5% en la tasa de interés, o sea, en la expectativa de rentabilidad de los inversionistas, el bono cae menos 1,68. Mientras que en la titulada, perdón, en la emisión, digamos, garantizada por un proceso de titulización, digamos, el efecto es mayor, ¿verdad? Una caída mayor, menos 1,72. Justamente, ¿por qué? Porque la duración es, en este caso, 3,66 versus 3,60. ¿De acuerdo? Esa es un poco la forma como, para qué ayuda este indicador, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo dirían? Si ustedes son inversionistas en renta fija, ¿no? O sea, por ejemplo, los bancos de inversión tienen gente especializada en comprar bonos o en comprar acciones, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas en las que se fijan esta gente es justamente en la duración, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, dependiendo de cuáles sean las expectativas que ustedes tengan en la evolución de la tasa de interés, entonces les va a convenir más adquirir bonos menos volátiles que otros o bonos con menos duración que otros. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes piensan que las tasas de interés se van a caer, ¿qué les convendría a ustedes, qué tipo de bono les convendría a ustedes comprar? ¿Qué pasa cuando las tasas de interés y por tanto las expectativas de rentabilidad de los inversionistas caen? ¿Qué pasa con el precio? Eso ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasa con el precio? Cae y piensen en la fórmula nada más de cómo calcular el precio de un bono. ¿Qué pasa si las expectativas de los inversionistas caen? ¿Qué pasa con el precio? Baja. Baja. ¿Estás segura? ¿Dónde está en la fórmula del precio? ¿Dónde está el yield to maturity? ¿En numerador o denominador? ¿Mm? ¿No se acuerdan? Hay que estudiar, chicos, ¿eh? No, aquí está el precio, pues, aquí está el yield. El yield está bajo. Si el yield baja, ¿el precio qué va a pasar con el precio? Si el denominador cae, el precio va a subir, pues. ¿Sí o no? Esto es matemática, esto no ni siquiera es finanzas, ¿ah? Esto es solo matemática, aritmética, una cuestión numérica nada más, ¿ah? No es ni siquiera matemática financiera. ¿Sí o no? Si el denominador cae, todo esto sube. Por tanto, el precio sube. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo como expectativa que las tasas van a caer y por tanto los precios van a subir, ¿a mí qué me conviene tener como dentro de mi cartera? Me conviene tener, digamos, valores que tienen una menor o una mayor duración. ¿Nadie? Si la tasa de interés baja y por tanto mis precios suben, entonces, si esa es mi expectativa, a mí me conviene tener valores que tengan una duración mayor que otros. ¿Por qué? Porque cuando las tasas de interés caigan y por tanto la expectativa de los inversionistas también se reduzca, entonces el crecimiento del precio va a ser mayor en esos valores que yo tengo con mayor duración.
O sea, mi ganancia, mi potencial ganancia por efecto precio va a ser superior a la que pueden, a la de aquellos valores que tienen una duración menor. ¿De acuerdo? Es así como se debe, para eso sirve este indicador. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? No me dicen nada. ¿Qué debo entender? ¿Que entienden? ¿Que todo está claro? ¿O nada que ver? A ver, pero también los llamo y ni siquiera contestan. No contestan. Algunos no más contestan. A ver, Álvaro Carrasco. ¿Está claro esa parte? Antonella. Sí, profe, me queda más claro. Ah, te queda más claro. Ok, entonces, si te queda más claro, eso significa que tampoco, que no es que todo esté claro. ¿Qué cosa no está claro para ti, Álvaro? Me quedaba la duda antes de eso del precio de la incertidumbre. Por eso decía. Ah, ya, ok. Y bueno, los demás, Antonella, Darina, Profe, Mireya, profesor, ahí me sí, queda, a mí esto, yo no entendí, me quedé callada porque estoy pensando, pero me confundo un poco. Ya entendí de cómo es que el Yield to Maturity sube, baja, y qué efecto va a tener en el precio de un bono, sí, pero al momento cuando he explicado sobre, hace un momento explicó de la duración, ¿no? sí, claro. Con que esa pregunta no la entendí. Ya, Podría, ok, ajá, ok. porfa, gracias. Entonces, lo que debe quedar claro es que, bueno, voy a salir de acá. Lo que debe quedar claro para ustedes es que la duración lo que indica es, es un factor que indica cuál es la volatilidad en el precio de un bono ante cambios en la tasa de mercado. Entonces, cuando yo comparo dos volatilidades como esta, claro, en este caso son bastante, digamos, la diferencia es bastante pequeña, ¿verdad? Pero al final es una diferencia. Entonces, ¿qué significa de la comparación de una duración de 3.66 versus una duración de 3.60? Simplemente que este bono, el bono titulizado, es mucho más sensible ante cambios en la tasa de interés. O sea, ante cambios en el yield to maturity, ante cambios en la tasa de mercado, ante cambios en la expectativa de rentabilidad de los inversionistas. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, y yo sé, y a mí me ponen el caso de, digamos, de que hacia el futuro las tasas es muy probable que caigan. O sea, si las tasas caen, necesariamente la expectativa de los inversionistas también tiene que morigerarse, tiene que atenuarse, tiene que bajar. Entonces, si yo sé que este denominador se va a hacer más pequeño, porque el yield va a caer, entonces necesariamente mi precio, el precio del bono, va a tener que subir. Es una cuestión meramente matemática, porque los flujos van a ser traídos a valor presente a una tasa menor. ¿De acuerdo? Y por tanto, el precio del bono va a subir. Entonces, si yo sé que ese es el efecto, ante una caída de las tasas, el precio sube, ¿a mí qué me conviene como inversionista tener dentro de mi cartera? ¿Me conviene tener valores con menor o con mayor duración? Esa era la pregunta. Y la respuesta es simplemente siguiendo digamos, el resultado de la cuestión matemática, ¿no? Si ante una caída del denominador el precio del bono va a subir, a mí como inversionista me conviene tener valores o bonos, en este caso, ¿verdad? Bonos con mayor duración. ¿Por qué? Porque ante la caída del denominador, el precio va a subir mucho más que los precios de otros bonos que tienen una menor duración. ¿De acuerdo? Entonces, este bono acá
es mucho más sensible ante cambios en la tasa de interés que este otro de acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. Catherine, ¿sí? Sí, 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 está perfecto, sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Mireia, Teresa, Catherine, Joseph Orbeso, Darina, bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, ese es lo último de esto, ¿no? Como les decía yo, esta práctica es relativamente corta porque ya vimos en la sesión anterior, vimos todo el tema del cálculo del costo efectivo y cómo formar el flujo de caja, ¿no? Entonces, si no tienen ustedes, si les ha quedado claro lo que les he mencionado y no tienen preguntas, entonces, hasta aquí nomás llegaría esta sesión, ¿no? No hay, al menos que, a ver, déjenme ver un ratito, voy a ver, sí, la D es eso, ¿no? Calcular la duración para cada opción en un escenario de incremento de las tasas. Esto ya lo hemos visto ahí con la cifra, ¿verdad? Suben en un escenario de incremento de tasas del 50 puntos. Claro, aquí no dice, no es el caso que yo puse, que bajaban, sino 50 puntos. Aquí sube 50 puntos básicos. Entonces, si sube, eso quiere decir que el precio va a caer, ¿verdad? Entonces, ahí que me convendría, me convendría tener un valor con menor duración, para que ante la caída del precio, el precio sea menor digamos, que lo que puedan caer otros bonos, ¿no? Que tienen mayor duración. Ahí es la situación contraria, ¿no? Entonces, no hay más preguntas, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta o algo que no esté claro para ustedes, como para resolverlo ahorita? De lo contrario, aquí, hasta aquí llegamos y creo que el próximo sábado ya es el examen, ¿verdad? Así que, para los Sí, que el son otro alumnos, sábado ya es el examen parcial. sí, ya para aquellos de ustedes que son mis alumnos, ya, bueno, reiterarles lo que les he dicho desde inicio de semestre, ¿no? Que Profesor, lo que cualquier hemos visto pregunta. ahorita, perdone que ¿Perdón? lo corte, lo que hemos visto ahorita o lo que estamos viendo ahora, ¿entra también en el parcial o solamente todos los temas que se vieron hasta el tema de la práctica calificados? Esa es una pregunta que yo tengo que confirmarte, Catherine. Yo voy a Ya, preguntarle ahora al profe. sí, voy a hablar con Juan Bertolotto a ver qué cosa me dice, Ya, pero por yo favor. diría que, mira, en realidad, como les mencioné a ustedes, los temas que hemos tenido a lo largo, hasta esta primera parte son pocos, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, de las 5 prácticas, en realidad, la segunda y la tercera son prácticas sobre el mismo tema. Renting, préstamo y el otro era leasing, ¿verdad? Comparación. Solo que en una se amplió el análisis con las cuentas garantías. Y ahora en la 4 y la 5 está también, digamos, el Supuesto análisis holandés, creo. del costo Mm. de bono, del costo efectivo de una emisión de bonos, y lo único nuevo que tenemos en esta última práctica es el tema de duración, ¿no? Ahora, con cargo a confirmarte hasta dónde entra, yo diría que para mí debería entrar todo, ¿ah? Porque son pocos los temas, ¿no? Realmente, ¿no? Y bueno, la primera parte que ha sido planeamiento de largo plazo, ¿no? Pero yo te confirmo eso,
hoy mismo, más tardecito, de repente les envío un correo para todos, ¿no? Hasta dónde ingresa la prueba. Sí, ¿Sí? porfa. Sí, por favor, profesor. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok, chicos, si no hay más preguntas, entonces me despido y ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Muy bien, chicos. Un gusto. luego, Cuídense profe. mucho. Hasta la próxima. No.